Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado. Te damos gracias por hacernos vivir en la iglesia, que es tu cuerpo. Estamos felices y contentos viviendo para ti, trabajando para el Señor y para la iglesia. Queremos ser fieles y trabajar más fielmente para ti. Utilízanos preciosamente. Queremos salvar a muchas almas nuevas. Es el mandato de Dios y nuestra visión. Queremos cumplir esta misión preciosa. Trabaja y opera más fuerte y grande utilizándonos. Esta vez tenemos el gran seminario. Dios guía a muchas personas y sálvalas. Danos tu mucha fuerza, ánimo y paz para que podamos hacer sin cesar y muy bien la vida cristiana. Haznos crecer más y más para que podamos ser buenos trabajadores de ti. De verdad, queremos pagar esta gracia muy grande al Señor, haciendo bien la vida cristiana. Dales tu mucha gracia, muchas bendiciones a todos los hermanos. Opera más grandemente en todas las iglesias que hay sermón en este momento. Dales tu mucha gracia a todos los salvos. Solamente confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a poder entender muy bien tu palabra. Anhelamos mucho escuchar y aprender tu palabra y queremos practicar, aprendiendo cada vez más. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Les leo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía, ¿cuál? Cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Cuando la escribió, el apóstol Pablo, ¿dónde estaba? ¿Ah? La cárcel, ¿en qué parte? En Roma. Estaba encarcelado en Roma y su muerte estaba muy cerca. Esta carta era la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de su muerte. Y después de escribirla,
murió decapitado. Él era anciano y tenía muchos años, más de 60 años. Estaba muy débil. Tal vez habría tenido alguna enfermedad. Y solamente Lucas estaba con él. Lucas era el doctor. Siempre le cuidaba muy bien, tratándole bien, dándole buen tratamiento. Lucas era quien escribió el libro bíblico Lucas. Antes de su muerte, Pablo lo extrañaba mucho a Timoteo, su hijo amado en el Señor Jesucristo. Y quería enseñarle todo lo que Pablo aprendía del Señor. Por eso, si leemos en el primero de Timoteo y segundo de Timoteo, podemos aprender muchas cosas sobre la vida cristiana. Especialmente da muchas lecciones a los predicadores y a los pastores, porque Timoteo era encargado de la iglesia como pastor. Era jovencito. Era un excelente hermano y predicador. Sin embargo, no tenía mucha experiencia como el apóstol Pablo. Por eso Pablo, antes de su muerte, quería enseñarle a Timoteo todo lo que él experimentaba y aprendía del Señor, para que Timoteo predique bien y trabaje bien para el Señor y edifique bien la iglesia. Y también el apóstol Pablo se preocupaba por Timoteo, porque él estaba muy débil. Era jovencito y además era tímido. Tenía miedo y temor. Busquemos, ya veamos, segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. 1:7. Les leo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué Pablo dijo esto a Timoteo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, porque Timoteo era tímido. Tenía mucho miedo y temor predicando, trabajando para el Señor. Al contrario, el apóstol Pablo era valiente, demasiado valiente, como soldado de Jesucristo y capitán. Por eso, el apóstol Pablo se preocupaba por Timoteo, que era tímido. Quería darle mucho ánimo y fuerza para que él no trabaje como cobarde. Por eso aquí dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quería enseñarle a Timoteo esto, porque él era como cobarde. Cuando Dios le dio espíritu de cobardía, ¿por qué? Es tímido, porque no es valiente, porque no confía en el Señor, que le ayuda y le da fuerza. Confíe más en el Señor, que siempre está contigo. Quería decirle así, porque era tímido. Y además, él era llorón.
Lloraba mucho. Siempre lloraba. Veamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. De verdad, el apóstol Pablo lo amaba mucho. Lo extrañaba demasiado antes de morir. Por último. Por eso, al final, antes de su muerte, el apóstol Pablo, por último, se encontró con Timoteo y después murió. Pero si vemos aquí, deseando verte, lo extrañaba mucho, ¿verdad? Al acordarme de tus lágrimas. Al acordarme de tus lágrimas. No era que Timoteo una vez lloró, sino varias veces. Pero Timoteo tenía buen corazón. Tal vez habría llorado, ¿no?, por los hermanos, ¿no?, por las almas perdidas, pensando en la gracia del Señor, ¿no?, por agradecimiento de la ayuda del Señor, habría llorado mucho. Y también pensando en el apóstol Pablo, que le amaba, tiene buen significado. No es mal significado. No es un significado malo. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Por eso, pensando, el apóstol Pablo lo extrañaba mucho, pensando en Timoteo que lloraba. El versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí, espíritu de cobardía, ¿qué significa? Significa tener miedo y temor. Dios nunca nos da el espíritu de cobardía, o sea, temor y miedo, sino amor y poder. ¿Quién nos da temor y miedo? Mientras trabajamos para el Señor, a veces tenemos miedo y temor y por eso no trabajamos muy bien, valientemente. Es porque el diablo nos da miedo y temor y nos hace desmayar para que no podamos trabajar muy bien. Si somos muy valientes como el apóstol Pablo, trabajaremos muy bien y glorificaremos grandemente a nuestro Señor, trabajando muy bien, predicando muy bien. Por eso, el diablo nos hace tener miedo. ¿Para qué? Seamos cobardes. No vamos a ser cobardes. Si tiene muchas cargas y muchos trabajos en la iglesia, podría tener miedo y temor, podría sentirse cargado, pero aquí dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Dios nunca nos da temor ni miedo, sino amor y fuerza y poder. Por eso, si confiamos bien en el Señor, que nos ayuda, podemos trabajar más esforzadamente y predicar valientemente.
de verdad. Porque el Señor nos ayuda. Si quiere trabajar mucho para el Señor, siempre debe recibir la fuerza y la ayuda del Señor. Entonces no se cansa, no está cansado. Pero si usted trabaja con su propia fuerza y con su propia sabiduría, entonces cae fácilmente y está cansado. Aunque no trabaje mucho, está cansado. Si tiene muchos trabajos, se cansa, porque trabaja con su propia fuerza. Pero el que recibe siempre mucha gracia del Señor nunca está cansado. ¿Por qué? Sí alcanza para trabajar para el Señor, aunque tenga muchos trabajos, porque siempre confía en el Señor, con la ayuda del Señor trabaja. El que confía muy bien en el Señor, aunque tenga muchas cargas y muchos trabajos y mucho ministerio en la iglesia, alegremente puede trabajar. Y si alcanza para cumplir toda su misión. ¿Por qué? Siempre se apoya bien en el Señor y alcanza a recibir su gracia y su ayuda. Eso tiene que aprender. Si no confía en el Señor y trabaja con su propia fuerza, no puede trabajar continuamente. ¿Por qué? Está cansado. Se siente cargado. Si la iglesia le da un poco más de trabajo, ya se siente cargado, porque no confía en el Señor, no tiene fe. Trabaja con su propia fuerza. Alguien dice, yo no puedo trabajar muy bien, yo no sé muy bien la palabra de Dios. Se ve humilde, pero no es humilde. ¿Por qué? Trabaja con su propia fuerza, sin confiar en el Señor. La palabra es humilde, pero realmente no es humilde, es orgulloso. ¿Por qué? Trabaja sin confiar en el Señor. Si el Señor le da algún ministerio y algún trabajo, entonces debe responderle al Señor así. Gracias, Señor, gracias. Soy pequeño en la fe. Sin embargo, ¿por qué me considera importante y precioso? Quiero llorar. No entiendo su gran amor y su gran misericordia. Solamente te doy gracias. Y aunque yo sea débil, voy a esforzarme en trabajar más para ti. Yo viviré para ti. Yo seré fiel para ti. Yo quiero ser utilizado más preciosamente por ti. Ayúdame entonces. Dame tu fuerza y sabiduría, porque yo no sé muy bien la palabra de Dios. ¿Cómo trabajo? Yo no sé nada. Entonces, el Señor realmente está conmigo. Dame fuerza, sabiduría. Hazme entender. ¿Cómo hago? ¿Cómo trabajo? Es humilde. Esto es humildad. ¿Sí me entiende? Por eso, si el Señor le da, nos da algún trabajo, algún ministerio, si la iglesia nos da alguna misión, entonces solamente tenemos que obedecerle al Señor. Sí, Señor. El Señor nunca le dijo a Dios no.
siempre dijo sí. Busquemos 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 19. Les leo. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios. Les dije que Primera de Corintios. Ya, muy bien. Sí, enséñame así. Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 18. Les leo. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Significa que Jesucristo siempre le obedecía a Dios y le dijo a Dios sí. Siempre él era obediente. Por eso, siempre vamos a obedecerle a Dios. Y digamos sí. Es hermoso. Es tener fe. El que tiene fe siempre dice sí, claro. Sí. Sí puedo. Ya. Ok. Pero el desobediente, no creo, no puedo. Siempre tiene excusa. Es el desobediente. Pero el obediente siempre dice sí, como nuestro Señor Jesucristo, que es obediente ante Dios. El Señor nunca dijo no. Sin embargo, ¿por qué nosotros a veces decimos no? Aunque nuestro Señor siempre le dijo a Dios sí. Vamos a aprender la obediencia a través de nuestro Señor, que siempre le ha dicho sí. Volvamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. 1, 7. Les leo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da espíritu de cobardía, no, sino poder y amor, ¿cierto? Entonces, ¿esta palabra está segura o no? Según esta palabra, Dios nos da ánimo, fuerza, poder y amor, ¿sí o no? Es verdad. Sin embargo, si a veces tenemos miedo y temor, ¿por qué lo tenemos? Porque el diablo nos da. Mire, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Entonces, ¿quién nos dio temor y miedo? El diablo. Dios nunca nos da espíritu de cobardía, temor. De verdad,
Dios nos da poder, amor, fuerza y ánimo. El apóstol Pablo quería enseñarle esto a Timoteo. Deseaba que Timoteo lo entienda y confíe más en el Señor, sabiendo esto. Porque él era débil y tímido y tenía mucho miedo. El apóstol Pablo quería que Timoteo pueda trabajar más valientemente como el soldado de Cristo. El versículo 8, segunda de Timoteo 1:8. Les leo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dar testimonio de nuestro Señor indica la palabra del Señor. Ni de mí, preso suyo. No te avergüences. O sea, de la palabra del Señor, ni del apóstol Pablo, que fue encarcelado, estaba encarcelado. Esto significa. Porque era como cobarde. Y Pablo quería que él participe más en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Significa esto. Pablo deseaba mucho que Timoteo trabaje más para el Señor y para el Evangelio, recibiendo más sufrimiento y más aflicciones. Porque era la voluntad del Señor. Imagínense, Jesucristo, ¿cuánto sufría para salvarnos a nosotros y para salvarle al apóstol Pablo y a Timoteo? De verdad, sufría mucho. El apóstol Pablo, por eso quería recibir mucho sufrimiento y muchas aflicciones para el Evangelio y para el Señor y para la iglesia. Por eso durante toda su vida sufría demasiado, hasta no poder imaginarlo. Recibir muchas aflicciones para predicar el Evangelio para el Señor era la voluntad de Dios. Por eso, primero, Pablo, mostrando un buen ejemplo, tenía muchas aflicciones y quería enseñarle a su hijo amado Timoteo en el Señor. O sea, participar en las aflicciones por el Evangelio. O sea, hoy vamos a meditar sobre recibir aflicciones y participar en el sufrimiento de nuestro Señor y del Evangelio. O sea, primero vamos a meditar sobre el sufrimiento y las aflicciones que Jesucristo recibía. Mateo, aquí marquemos, pongamos a la cinta, Mateo capítulo 26. Mateo 26. Mateo 26, el versículo 67. Mateo 26, 67. Les leo.
Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí, entonces le escupieron en el rostro. Si alguien le escupe, ¿cómo se sentirá? ¿Se sentirá mal o muy mal? Se sentirá muy mal, ¿sí o no? De verdad. Pero, ¿no? Algunos le escupieron al Señor en su rostro. Estaban locos. ¿Quién era el Señor Jesús? Es Dios. Es Dios Hijo. Sin embargo, los ignorantes israelitas le escupieron. El Señor, ¿cómo se habría sentido? El Señor no siente nada. ¿Por qué no siente nada? El Señor se siente. A veces se enoja. No, si vemos en la Biblia, todos los días se enoja. Si vemos en Salmos, todos los días. ¿Por qué? Por muchas maldades. Y a veces, por la obediencia de los salvos, Dios se alegra. Cuando Dios ve a nosotros que hacemos bien la vida cristiana, se siente muy contento, feliz, y se alegra mucho viéndonos. De verdad, Dios tiene sentimiento. Entonces, estos ignorantes y necios, cuando le escupieron, ¿cómo se habría sentido? Se sentía muy mal, de verdad. Sin embargo, el Señor estaba tranquilo, porque tenía que sufrir. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Y además, algunos le pegaron, ¿no? Le golpearon, ¿no? Con la mano y con puño. ¿Dónde? El rostro de Jesús. Y se burlaban del Señor, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién te golpeó? Profetízanos. Pegándole, golpeándole. Y además fue azotado duramente. Recibió 120 azotes. En esa época, los soldados de Roma azotaron duramente, o sea, 120. Y después crucificaron. Los prisioneros que tenían que ser crucificados, antes de morir, antes de ser crucificado, tenían que recibir 120 azotes. Mateo 27, 26. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, y le entregó para ser crucificado. Imagínense. Entonces les soltó a Barrabás. Barrabás era muy ladrón, muy malo. Por eso él tenía que ser crucificado y morir. Pero él fue salvo, no murió. Pilato le dejó. Y en vez de él, Jesucristo murió crucificado. ¿Qué pasó? Jesús era justo y Barrabás era muy ladrón, muy malo, muy pecador. ¿Por qué él fue salvo y Jesús murió crucificado? Éramos un Barrabás antes de recibir la salvación.
teníamos que recibir el juicio de Dios e ir al infierno. Sin embargo, Barrabás, así como Barrabás fue salvo sin recibir el juicio, sin morir crucificado, hemos recibido la salvación. Ya no recibimos el juicio de Dios, no vamos al infierno. ¿Por qué? Así como Jesucristo murió en vez de Barrabás, Él murió en lugar de nosotros y nos salvó. Por eso fuimos salvos. La cruz de Jesucristo era de Barrabás, era de nosotros. Nosotros teníamos que recibir el juicio de Dios, porque la cruz es el juicio de Dios. Porque Jesucristo fue crucificado y murió cruelmente por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. Jesucristo, así como Jesucristo murió en vez de Barrabás, y Barrabás fue salvo, Jesucristo murió en lugar de nosotros y fuimos salvos. Éramos un Barrabás antes de recibir la salvación. 120 azotes eran muy duro, muy duro. Por eso algunos murieron antes de ser crucificados por mucho dolor. Pero Jesucristo no tenía que morir recibiendo azotes, porque tenía que sufrir más para quitar nuestros pecados, para recibir el juicio de Dios en vez de nosotros. El versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Imagínense, desnudándole, le quitaron las ropas de Jesús. Jesús estaba desnudo. Él es Dios. Sin embargo, ellos les hicieron sentir mucha vergüenza. ¿Por qué Jesús sentía mucha vergüenza? Por nuestros pecados. De verdad, sentimos mucha vergüenza por nuestros pecados, porque tenemos pecados secretos, sin que nadie sepa. Nadie. Sin que nadie sepa. Hemos pecado mucho y tenemos pecados secretos que nos da vergüenza. Por eso Jesucristo sentía mucha vergüenza, estaba desnudo. Le echaron encima un manto de escarlata. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Para burlarse de Jesús. El versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, y le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Ellos se burlaban de Jesús y pusieron sobre la cabeza de Jesús la corona de espina. ¿Cuánto le habría dolido Jesús? De verdad, Jesucristo era el Rey de los judíos y el Rey de los reyes. Sin embargo, ellos se burlaban de Jesús. Salve, Rey de los judíos. El versículo 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Con la caña
golpeando la cabeza de Jesús, se burlaban de Jesús, escupiéndole. Mire, Jesús es muy glorioso. Todos los ángeles que están en el cielo adoran al Señor arrodillándose. Es glorioso. Es muy altísimo, santísimo, glorísimo. ¿Glorísimo? ¿Se usa? No se usa. Muy glorioso. Sin embargo, así sufría mucho. De verdad, Jesús sentía mucha tristeza, porque Jesucristo les creó, les hizo. Sin embargo, sus criaturas, ¿no?, le escupieron, le golpearon, ¿no?, se burlaron de Jesús y además, ¿no?, azotaron a él y lo crucificaron. Cuánta tristeza sentía. Pero tenía que sufrir para salvarnos a nosotros. Tenía que soportar con paciencia. No tenía que enojarse el Señor en este momento. Si se hubiese enojado y hubiera juzgado a estas personas malas, a estas malas personas, todos habrían muerto, pero Jesús no habría cumplido su misión, no habría podido salvarnos a nosotros. Tenía que soportar con mucha paciencia. Por eso, mientras Jesucristo sufría mucho y fue crucificado, oraba por ellos. Padre, perdónalos. No sabéis, ¿no? Ellos no saben qué están haciendo. Mateo 27, 35. Mateo 27, 35. Cuando le hubieran crucificado. O sea, cuando le hubieron crucificado. Al final Jesús fue crucificado. Imagínense. Cuando los soldados le crucificaron a Jesús con clavos grandes, ¿cuánto le habría dolido a Jesús? De verdad, sufría mucho hasta no poder imaginarlo. Y además, al final murió. El versículo 50. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Otra vez clamado a gran voz. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo clamando a gran voz? Consumado es. Consumado es. Al final, después de sufrir mucho, Jesucristo nos salvó, quitó el pecado del mundo, cumplió su misión, ¿sí o no? Estamos agradecidos con el Señor, ¿no? O sea, el apóstol Pablo entendió todo, entendió esto. Por eso quería recibir muchas aflicciones para el Señor, así como el Señor sufría mucho por Pablo, para salvarle a él. Por eso, Pablo deseaba mucho que Timoteo, su hijo amado también, reciba muchas aflicciones y mucho sufrimiento para el Señor, porque el Señor sufría mucho para salvarle a Timoteo. Asimismo, el Señor sufría mucho por mí, para salvarme a mí. Por eso yo también tengo que sufrir mucho para el Señor, para la iglesia, para predicar el Evangelio. Es normal, es obvio, ¿sí o no? El apóstol Pablo también sufría demasiado. Veamos sobre el sufrimiento que el apóstol Pablo
recibía. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Segunda de Corintios, capítulo 11, 23. Les leo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Los hermanos corintios se gloriaban a ellos mismos, aunque no hacían bien la vida cristiana. O sea, eran orgullosos. Por eso, aquí dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Ellos hablaban como locos. Por eso, el apóstol Pablo inevitablemente dijo esto: todo lo que sufría. Vamos a ver. Yo más, en trabajos más abundantes. De verdad, Pablo trabajaba duramente para el Señor y para la iglesia. En azotes sin número. Fue azotado innumerablemente. En cárceles más. Muchas veces estaba encarcelado. En peligros de muerte muchas veces. Una vez murió, pero Dios le resucitó. Una vez murió apedreado. Y también muchas veces estaba en peligro de muerte, de verdad. El versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. En ese momento murió y Dios le levantó. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. De verdad, el apóstol Pablo, ¿cuánto sufría? No podemos imaginarlo, de verdad. ¿Por qué sufría demasiado? Porque el Señor sufría mucho por el apóstol Pablo, para salvarle a él. Por eso el apóstol Pablo también quería sufrir mucho más para el Señor. Solamente él vivía para el Señor, recibiendo muchas aflicciones y sufrimiento, predicando el Evangelio. Muchas veces no comía, porque no tenía comida. Tenía mucha hambre, mucha sed, tampoco tomaba agua. Recibía muchos azotes y tenía mucho frío. Estaba desnudo. No tenía dinero ni comida. Muchas veces estaba en peligro de muerte. De verdad, el apóstol Pablo le amaba mucho al Señor.
siempre le agradecía al Señor porque el Señor, sufriendo mucho, le salvó a Pablo. Quería pagar esa gracia muy grande al Señor. Por eso sufría mucho predicando el Evangelio para el Señor. Por eso el apóstol Pablo deseaba mucho que Timoteo también solamente viva para la gloria del Señor, sufriendo más, participando más en las aflicciones del Señor. Por eso dijo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tal vez Timoteo también habría recibido muchas aflicciones y mucho sufrimiento para el Señor y predicando el Evangelio, según este mandato de Pablo. ¿Cuán grande será la recompensa de Pablo y la recompensa y el elogio de Timoteo? Porque vivía solamente para el Señor durante toda su vida, recibiendo mucho sufrimiento y muchas aflicciones con su cuerpo. El Señor sufría mucho para salvarnos a nosotros. Y hay sufrimiento que el Señor nos sobró. Nos sobró, ¿está bien? Nos sobró, nos dio. Hay sufrimiento de la cruz del Señor que sobró. Tenemos que recibirlo. O sea, el Señor sufría mucho para salvarnos a nosotros, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que pagar esta gracia a nuestro Señor, recibiendo sufrimiento y aflicciones, viviendo para el Señor. Es el sufrimiento que sobró. El Señor recibía muchas aflicciones para salvarme a mí. Por eso yo también tengo que recibir muchas aflicciones y participar en su sufrimiento que sobró. Es vivir para el Señor. Es recibir aflicciones y sufrimiento predicando el Evangelio. El apóstol Pablo, para la iglesia, para el Señor, para el Evangelio, recibía muchas aflicciones con su cuerpo. Por eso siempre estaba muy cansado. Pero, sin embargo, siempre él estaba contento y agradecido con el Señor, porque él era salvo y el Señor le salvó. Colosenses capítulo 1, el versículo 24. Colosenses capítulo 1, el versículo 24. Abra la ventana, por favor. Creo que ya no suena. Colosenses capítulo 1, el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ya si vemos aquí dice, ahora me gozo, de verdad. El apóstol Pablo estaba muy agradecido, se gozaba. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Sufría mucho por los hermanos, por las iglesias. Sin embargo, estaba muy contento y agradecido, ¿sí o no? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ya mire, cuando usted trabaje más para el Señor, ¿se siente más contento o no?
Sí, se siente más feliz y contento. Cuando predica más y lleva fruto, se siente más contento. ¿Sí o no? Podemos entenderlo, aunque no se puede comparar. Aunque no se pueda comparar. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y el Señor es la cabeza. Y los hermanos salvos son la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Por eso somos uno. Así como la cabeza y el cuerpo está conectado y es uno, el Señor y nosotros somos uno. O sea, el Señor y nosotros son uno. ¿Por qué? El Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor. Así dijo la Biblia. Así como la cabeza manda, el Señor, que es la cabeza, nos manda. Entonces el cuerpo, así como el cuerpo le obedece a la cabeza, los hermanos salvos, que son el cuerpo del Señor, obedecen al Señor. Aquí dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo para la iglesia, por su cuerpo, que es la iglesia. Significa que el apóstol Pablo sufría mucho, recibía muchas aflicciones. ¿Para qué? Para la iglesia. Y se gozaba, estaba muy agradecido con el Señor. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa? Hay sufrimiento y aflicciones que sobró y el Señor nos dio. Significa que el Señor desea que nosotros participemos más en las aflicciones para predicar el Evangelio y para la iglesia y para el Señor. Por eso el apóstol Pablo siempre participaba en muchas aflicciones en su cuerpo para la iglesia, para el Señor y para el Evangelio. Por eso recibía muchos azotes predicando el Evangelio, tenía mucha sed, mucha hambre, mucho frío. De verdad, estaba en peligro de muerte, porque había muchas persecuciones y perseguidores. Sin embargo, se sentía gozoso, viviendo para el Señor, predicando el Evangelio. Aunque no podamos vivir como el apóstol Pablo, nosotros también hemos recibido la salvación, la misma gracia. Entonces debemos vivir para el Señor, recibiendo aflicciones para Él, predicando el Evangelio y para la iglesia. Sí hay aflicciones que tenemos que recibir para la iglesia y para el Señor. Vamos a pensar más detalladamente entonces. El salvo, ¿de qué forma puede recibir las aflicciones para el Señor, para el Evangelio y para la iglesia? Meditemos más. Por ejemplo, primero, mientras predica, si usted predica a su alrededor y a su familia, entonces las personas se burlan de usted, ¿sí o no? Entonces, cuando ellos se burlan de usted, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien o mal? Mal, es normal. Pero Jesucristo, mire,
las personas se burlaban de Jesucristo, ¿sí o no? Asimismo, nuestro alrededor se burlan de nosotros por nuestra fe, por hacer la vida cristiana, por hacer el bien, sin pecar. Por eso se burlan de nosotros. Pero tenemos que entenderlo y soportarlo. El mundo mató al Señor Jesucristo y le crucificó. El mundo que le crucificó al Señor Jesucristo odia a nosotros que somos salvos. Porque el mundo es del diablo. Las personas, los no salvos, son del diablo y somos del Señor. Por eso, las personas que son del diablo nos odian, nos aborrecen, se burlan de nosotros. Pero tenemos que entenderlo y soportarlo. Si alguien le insulta y se burla de usted, entonces glorifique a Dios, recibirá la recompensa. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, 11. Mateo 5, 11. Les leo. Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, si alguien le insulta y se burla de usted, entonces, ¿será recompensado o no? Es verdad. Entonces, ¿tiene que sentirse mal o alegre si alguien le insulta y se burla de usted? Alégrese, nada más. Reciba más burla y más insulto con alegría. ¿Por qué? Aquí dice, el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así dijo, ¿no? ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Entonces, ¿es verdad o no? Entonces su recompensa será muy grande. Si usted tiene fe, puede confiar en esta palabra y cuando alguien se burla de usted, se alegrará. Es fe. ¿Qué tiene que hacer cuando alguien se burla de usted? ¡Ah, yeah! Hoy gané la recompensa. Oh, glorifico a Dios. Él se burló de mí. Ella me insultó por mi fe. Quiero glorificarte a ti, Señor. Hoy he ganado la recompensa. Pero si alguien le insulta por su maldad, no tiene recompensa. Si alguien le insulta porque usted actúa mal, entonces no tiene galardón. Pero usted no tiene ninguna culpa, sin embargo alguien se burla de usted por hacer bien la vida cristiana, por tener mucho cambio, entonces sí, gana la recompensa. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 14. Primera de Pedro 4, 14.
Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 14. Primera de Pedro 4, 14. Les leo. Si sois vituperados, porque por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, ¿qué significa esto? Si alguien le insulta y se burla de usted por Jesucristo, por su fe, entonces será recompensado. Y en este momento, Dios recibe la gloria a través de nosotros. Jesucristo también recibió mucha burla y mucho insulto. Por eso nosotros también lo recibimos. Y a través de esto podemos glorificarle a Dios. ¿Sí me entiende? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así dijo. Entonces, predicando el Evangelio, predique más fuertemente el Evangelio, aunque alguien le insulte y se burle de usted. Es participar en las aflicciones para el Evangelio, para el Señor. ¿Sí me entiende? No se sienta mal. Podría perder la recompensa. Glorifíquele a Dios cuando alguien le insulta y se burla de usted. Entonces, es ganar la recompensa. Los apóstoles se gozaban mucho cuando recibían mucha burla y muchos insultos. Segundo, somos salvos. Y tenemos que hacer el bien. No hay que hacer maldades ante los demás. Y cuando alguien nos perjudica, tenemos que soportar con paciencia y ceder. ¿Sí o no? En la empresa, en el colegio, en la universidad, ¿no? En la casa, siempre hay no salvos. ¿Sí o no? Los no salvos no nos entienden. Y si hacemos algo malo, sin ceder, sin soportar, por ejemplo, si nos enojamos, entonces algunos se burlarán más de nosotros, ¿sí o no? Asiste a la iglesia, sin embargo se enoja, no cede, no tiene paciencia, ¿no? Sin embargo, predica sin cesar. ¿Quién va a participar en el seminario? ¿Quién le seguirá? ¿Quién irá a la iglesia con usted? Así se enoja, tiene un carácter fuerte, no quiere ceder nada, no quiere perjudicarse nada, sino que perjudica a otros. Entonces, ¿cómo podría predicar? Aunque alguien nos perjudica, tenemos que ceder y soportar con paciencia, orando a Dios. Porque Dios paga a los malos, a los que nos molestan, a los que nos perjudican. Dios les paga justamente. Entonces nosotros, confiando en el Señor,
tenemos que mostrar un buen ejemplo siempre, teniendo paciencia, cediendo, aunque nos perjudique. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, el versículo 16. Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz, vuestra luz. Vuestra luz indica vuestras obras, buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Significa que tenemos que mostrar buenas obras a nuestro alrededor, para que ellos glorifiquen a Dios. Alguien podría entender. Siempre yo le molestaba, pero él nunca se enojaba conmigo. Siempre me cedía y me entendía. Realmente él es el verdadero cristiano. Creo que, y también él tiene mucho cambio. Tal vez él es el verdadero salvo. Entonces, ¿cómo así tiene mucho cambio? Qué maravilloso. Yo también quiero saber, ¿qué tiene? ¿Podrá ser salvo participando en el seminario? ¿Sí o no? Es glorificarle a Dios. Si usted siempre hace buenas obras ante los demás, entonces Dios recibe mucha gloria a través de usted y Dios le dará más gracia. Alguien podría molestarle, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que discutirse o pelear? No, hay que soportar. Antes sí, peleaba y se discutía, pero ya ahora no, porque es salvo. Antes, cuando yo estaba en ejército, muchos mayores se burlaban de mí por asistir a la iglesia siempre y por predicar. Y me insultaban mucho, demasiado, fuertemente. Alguien me dijo, ojalá que mueras yendo en el camino por el accidente de tránsito. Era un insulto muy fuerte. Estaba comiendo solo. ¿Por qué? Alguien me dijo, ¿por qué comes solo? Creo que todos comieron rápidamente y se fueron. Y yo como despacio, lentamente. No es. Tú eres solo. Siempre eres solo. No tienes amigos. La comida no bajaba. Y quería llorar. Pero no le he dicho nada. Solamente oraba a Dios. Dios, me siento muy mal en este momento. Y me siento triste. Pero no soy solo. No estoy solo. Porque el Señor está conmigo. No necesito a muchos amigos. Sería suficiente para mí porque el Señor está conmigo. Si alguien me molesta y me insulta y
me daña, me hiere, el Señor les paga justamente según sus obras. Solamente ore a Dios nada más. Entréguele al Señor para que Dios les pague. Busquemos Romanos capítulo 12, el versículo 19. Romanos capítulo 12, el versículo 19. Romanos capítulo 12, el versículo 19. Les leo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así dijo, ¿no? Realmente Dios pagará a ellos según sus obras, según sus malas obras. De verdad. Necesitamos la paciencia y soportar, porque somos salvos. Aunque alguien nos hiera y nos perjudique, tenemos que soportar, confiando en el Señor, porque somos salvos. Tenemos que mostrar un buen ejemplo y hacer el bien. Es participar en las aflicciones para nuestro Señor. ¿Sí me entiende? Tercero, estamos cansados peleando con nuestro cuerpo, con deseos carnales. Antes vivíamos pecando según nuestra voluntad. Solamente pecábamos sin sentir nada. Pero ahora ya no podemos pecar como queramos. ¿Por qué? No nos sentimos bien. Porque el Señor está con nosotros. Está dentro de nuestro corazón. Por eso, si pecamos ya no nos sentimos bien. Sin embargo, somos muy débiles y siempre pecamos. El diablo siempre nos tienta, nos hace caer. Por eso estamos muy cansados. ¿Sí o no? Tenemos una batalla infinita. Primero, peleamos con nuestro cuerpo, con el pecado por naturaleza. Siempre sube pecado dentro de mi corazón y me hace pecar y me hace caer. Y el diablo siempre toca la naturaleza pecaminosa para que yo peque. Tenemos una batalla muy fuerte y muy dura contra el diablo y con nuestro cuerpo. Busquemos Gálatas capítulo 5, el versículo 17. Gálatas capítulo 5, el versículo 17. Gálatas 5, 17, les leo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Nuestro cuerpo, el pecado por naturaleza, es opuesto para mi espíritu. Porque mi espíritu le ama mucho al Señor y quiere vivir para Él. Y quiere hacer bien la vida cristiana. Sin embargo, en mi cuerpo, hay un enemigo muy fuerte. Es el pecado por naturaleza. Siempre me hace pecar. Por eso,
el espíritu, mi espíritu que quiere vivir para el Señor, siempre pelea contra mi cuerpo que quiere pecar. ¿Sí o no? ¿Le pasa esto o no dentro de su corazón? Y todos los días, sí, es verdad. Por eso estamos cansados, por pelear todos los días. Pero tenemos que vencer a mi cuerpo y al pecado por naturaleza, para que no pequemos y que podamos vivir mejor para el Señor. Si pecamos cayendo, entonces ¿cómo podríamos vivir bien para el Señor y hacer bien la vida cristiana? ¿Cómo podríamos predicar y llevar frutos? Por eso tenemos que rendir está bien, rendir el pecado por naturaleza y vencerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11. Capítulo 2, 11. Primera de Pedro, les leo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y viajeros y tenemos nuestro propio destino. ¿Cuál será? Es el cielo. No vivimos eternamente en el cielo, en la tierra, sino en el cielo. Y estamos viajando. Y nuestro destino es el cielo. Por eso no tenemos la esperanza en esta tierra, porque estamos viajando para nuestro destino, que es el cielo. Pronto llegaremos a nuestro destino. Por eso aquí dice, como a extranjeros y peregrinos. Somos viajeros. Viajeros, ¿no? Viajeros y extranjeros. Pero aquí dice, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Siempre los deseos carnales pelean contra mi alma, contra mi espíritu. Si usted realmente es salvo, le pasa esto. Pero si no me entiende ahora y no le pasa esto, no es salvo. Entonces, mire, si usted tranquilamente peca, sin sentir nada, 100% no es salvo. Tiene que examinar sobre su salvación y reconocer que no es salvo. Es una evidencia segura del salvo. Siempre el salvo quiere vivir para el Señor, porque le ama al Señor, quiere pagar esta gracia muy grande al Señor. Pero si no hace bien la vida cristiana, no asiste bien a la iglesia, está un poco alejado de la iglesia y del Señor, se siente mal y triste. Y además, por estar débil, peca, cae. Entonces, se siente peor. Se siente peor. Se siente peor, de verdad. Así es el salvo. Y cuando peca, se siente muy mal, triste y culpable ante Dios. Pero, aunque peque, no siente nada. Y su espíritu no pelea contra su cuerpo. Entonces, no es salvo.
porque es porque no tiene el Espíritu Santo. Por eso, naturalmente peca, de verdad. Pero el salvo tiene el Espíritu Santo, ya está sellado por el amor del Señor. Y el Señor le derrama mucho amor a través del Espíritu Santo. Por eso, siempre quiere vivir para el Señor. Si no vive muy bien para el Señor, se siente triste y mal. Si no le pasa esto, no es salvo. O sea, tenemos que pelear sin cesar, aunque estemos cansados. Tenemos una batalla muy fuerte y dura, siempre y todos los días. ¿Por qué? Hay una batalla fuerte entre mi espíritu y el pecado por naturaleza. Por eso tenemos que rendir y vencer a nuestro cuerpo peleando. Si asiste siempre bien a la iglesia y escucha siempre sermones sin falta y participa en todas las reuniones, sentirá mucha paz, tendrá mucha fuerza, peleará muy bien contra su cuerpo y el pecado por naturaleza. Podrá vencerlo, hará mejor la vida cristiana sin caer, sin pecar, de verdad. Si vive ocupadamente para el Señor, no tiene tiempo para pecar. El que vive fuertemente para el Señor no peca, porque siempre piensa en las obras del Señor. Pero el que quien es perezoso tiene mucho tiempo para pecar. Por eso siempre tiene muchos malos pensamientos, ¿no? Y medita en malas cosas sin meditar en la palabra, ¿no? No hace nada en la casa, por eso peca. Anda con el celular, en Facebook, en WhatsApp. Y cuarto, mire, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recibiendo mucho poder de Dios, tenemos que pelear contra nuestro cuerpo. Esto también es participar en las aflicciones para el Evangelio y para el Señor. Y también, antes, ganábamos dinero, solamente manteníamos a nuestra familia, nada más. Pero, y ahora, tenemos que ofrendar a Dios y mantener a la iglesia y también a nuestra familia. Por eso es más duro, ¿sí o no? Siempre ahorramos dinero. Sin embargo, ya tenemos que ahorrar más dinero para mantener a la iglesia y ofrendarle a Dios y mantener a nuestra familia, ¿sí o no? Es duro. También es participar en las aflicciones del Señor. Pero tenemos que mantener a la iglesia. Sin la iglesia no podemos hacer bien la vida cristiana. No podemos trabajar para el Señor. No podemos predicar. Si tiene invitado, ¿a dónde va a llevar si no hay iglesia? De verdad, a través de la iglesia el Señor nos da mucha gracia y bendiciones. Siempre estamos muy agradecidos con el Señor y también con la iglesia. A través de esta iglesia, por existir la iglesia en Santo Domingo, hemos recibido la salvación, ¿sí o no? Por eso tenemos que sacrificarnos más para el Señor y también para la iglesia. Ofrendar para la iglesia es sacrificarse. Primero tenemos que pensar más en la iglesia y después en nuestra familia. Tenemos que preocuparnos más por la iglesia y después por nuestra familia. Así es la prioridad, bíblicamente. Busquemos Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2, del versículo 44 al 45. Hechos capítulo 2, 44. Les leo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, los hermanos salvos se sacrificaron mucho, ofrendando mucho para la iglesia, para los hermanos, porque ellos vendieron sus terrenos y sus casas y sus cosas. ¿Por qué? Primero, ellos consideraban más preciosa y más importante a la iglesia y después a su familia. Por eso ellos vendieron algunas cosas, terrenos, para ofrendar a la iglesia. De verdad, ganamos poco, trabajamos duramente. Sin embargo, tenemos que mantener a nuestra iglesia y a nuestra familia. Por eso, hacer la vida cristiana es más dura. O sea, nuestra vida es más dura que antes, ¿sí o no? También es participar en las aflicciones para nuestro Señor y para la iglesia. Pero tenemos que seguir y avanzar, porque sin la iglesia no podemos hacer la vida cristiana. No podemos salvar ni una alma, ni podemos guardar nuestra fe. O sea, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor. La iglesia es la más preciosa. Siempre vamos a considerar más preciosa, más importante, primero la iglesia. Así es la prioridad. Participe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre consideraba primero la iglesia. A pesar de que sufría mucho, recibiendo muchas aflicciones, siempre pensaba en la iglesia. Busquemos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el versículo 24. Colosenses capítulo 1, el versículo 24. Oh, perdón. Perdón. Primera de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios 11, 28. Ya creo que ya estoy cansado. Segunda de Corintios, capítulo 11, el versículo 28. Segunda de Corintios 11, 28, les leo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo sufría mucho, recibiendo muchas aflicciones. Sin embargo, siempre se preocupaba por todas las iglesias, ¿sí o no? Está mostrando sobre la prioridad. La iglesia es la más importante, es primera. Si tiene muchas cosas, muchas cargas y muchos trabajos en la iglesia, podría sentirse cargado. Pero el apóstol Pablo alegremente recibía muchas aflicciones para la iglesia que es el cuerpo del Señor, ¿sí o no? Por eso,
si la iglesia le da trabajo, más ministerio, ¿no?, más obra, entonces alegremente trabaje para el Señor, no más. Es participar en las aflicciones para el Señor y para la iglesia. Y después de recibir la salvación, mire, antes de recibir la salvación, solamente las hermanas, las mujeres, tenían que trabajar bien en la casa, no más, tratándole bien a sus hijos y a su esposo. Y los hermanos solamente tenían que trabajar bien en el mundo para ganar dinero y en la casa también. Pero y ahora deben trabajar en el mundo, deben trabajar bien en el mundo, en la casa y también en la iglesia. Es como triángulo, ¿sí o no? ¿Cuál es primero? La iglesia está arriba. En la iglesia hay que trabajar bien, ¿no?, teniendo para cumplir ministerio. Y en la casa también hay que trabajar bien. Y también en el trabajo, en la empresa, también hay que trabajar bien, ¿no? En las tres partes, en tres lugares, tenemos que trabajar bien. Por eso estamos cansados, ¿sí o no? Porque los hermanos deben trabajar bien, duramente en el mundo para ganar dinero. Y también deben cuidar a sus hijos en la casa, tratándole bien a su esposa. Y también debe trabajar bien en la iglesia. Por eso se cansa. Las hermanas también. Pero hay que trabajar bien en todos lugares. En la casa, en la iglesia y también en el trabajo. También es participar en las aflicciones para el Señor y para la iglesia. Busquemos Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo 22. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué significa esto? No hay que trabajar a medias, observando la vista de los jefes, la vista de pastor. Hay que trabajar siempre temiendo a Dios en todos los lugares. En el trabajo hay que ser fiel. En la iglesia también. En la casa también. Eso significa. No observe trabajando a los hermanos, a los hombres, sino solamente observe a Dios. Trabaje observándole a Dios para quedar bien solamente ante el Señor, ante Dios. No ante el hombre, no ante su jefe, tampoco ante pastor. Solamente quede bien, trate de quedar bien ante el Señor, nada más. Entonces será recompensado grandemente. Vamos a ver el versículo 3,
Colosenses capítulo 3 del versículo 23 al 24. Les leo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos al Señor Jesucristo. Por eso solamente tratamos de quedar bien ante el Señor, trabajando fielmente, observándole a Dios. Esto significa, en la casa, en la iglesia, en la universidad y en el trabajo. El estudiante y el universitario tienen que estudiar bien. Es su responsabilidad y su obligatorio. Hay que cumplirlo. El que trabaja tiene que trabajar bien en su trabajo, fielmente. El que tiene ministerio en la iglesia tiene que trabajar bien y fielmente para el Señor. Entonces será recompensado. Hay alguien que trabaja bien en la iglesia, pero en la casa no. En el trabajo tampoco. No está bien. Al contrario, hay alguien que trabaja bien en el trabajo y en la casa, pero no trabaja bien en la iglesia. No está bien. Imagínese, mire, trabajar para el Señor en la iglesia tiene relación, su trabajo tiene relación con el Señor, ¿no? Entonces, trabajar en el trabajo, trabajar fielmente en el trabajo, ¿no tiene relación con el Señor? Sí tiene, ¿por qué no? Tratar bien a su esposa y a su esposo y a sus hijos, ¿no tiene relación con el Señor? Sí tiene, ¿por qué no? Sí tiene. Pero hay alguien que no, hay alguien que trabaja bien en la iglesia, pero en la casa no. En el trabajo tampoco. No está bien. Cuando no lleva fruto y alguien, cuando no lleva fruto, no predica bien, no sale bien, se siente triste. ¿Sí o no? Y mal. Pero hay que seguir predicando. Sí, no lleva fruto, predicando no sale bien, entonces se siente triste, de verdad. También es participar en las aflicciones para el Evangelio. Hace poco, trabajar fielmente para el Señor, en la casa, en el trabajo y en la iglesia, también es participar en las aflicciones para el Señor. Porque el salvo debe ser fiel, aunque esté en cualquier lugar. No voy a buscar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Irá andando y llorando. ¿Por qué llorando? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Significa predicar con lágrimas. A veces lloramos predicando por no salir bien, porque mi familia aún no es salva. A veces llora. También es participar en las aflicciones por el Evangelio. De verdad, si no fuésemos salvos, no habríamos sentido esta tristeza. Pero, viendo a nuestra familia que no es salva, nos sentimos muy tristes. ¿Sí o no? Esto también es participar en las aflicciones para el Señor y para el Evangelio.
De verdad, los salvos reciben muchas aflicciones y sufrimiento para el Señor. Pero no se preocupe, es normal, es obvio, porque el Señor recibía mucho sufrimiento y aflicciones para salvarnos a nosotros. Por eso nosotros también tenemos que recibir mucho sufrimiento para nuestro Señor, para la gloria de Él. Absolutamente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De verdad, si un salvo quiere vivir para el Señor, recibe mucho sufrimiento y muchas aflicciones, pero es normal. Y además, el Señor está con usted y le libra, le salva de todas las aflicciones. Por eso estamos agradecidos con el Señor y nos sentimos gozosos. Y también, aunque haya alguna aflicción sin razón, si soporta bien pensando en el Señor, confiando en Él, entonces será recompensado. Por último, Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 19. Primera de Pedro 2:19, les leo. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Si recibe algunas aflicciones injustamente, sin razón, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que soportar, confiando en el Señor, entonces será recompensado. Sí, a veces tenemos algún sufrimiento y dificultades sin razón y alguien nos hiere sin razón, injustamente, alguien no nos paga dinero aunque hemos trabajado, ¿no? Alguien, ¿no?, nos habla fuertemente, lastimándonos, aunque no tengamos culpa. O sea, en este caso hay que soportar, confiando en el Señor. Entonces, seremos aprobados por el Señor y nos dará más recompensa y más gracia de verdad. O sea, el apóstol Pablo dijo: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tenemos que recibir mucho sufrimiento y muchas aflicciones con el poder de Dios, recibiendo mucha fuerza y poder y gracia de Dios para el Señor, para el Evangelio y para la iglesia. El que ama al Señor quiere recibir alegremente muchas aflicciones para el Señor, para la iglesia, con su cuerpo. Aunque el trabajo sea duro, alegremente trabaja para el Señor, por el amor, porque le ama mucho, porque el Señor también sufría mucho para salvarme a mí, para salvarnos a nosotros. Por eso el apóstol Pablo, ¿cuánto sufría? Timoteo también habría sufrido mucho, recibiendo muchas aflicciones según el mandato del Señor. No era el mandato de Pablo, sino que era el mandato del Señor. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Según este mandato de nuestro Señor, nosotros también vamos a recibir más sufrimiento, más aflicciones con nuestro cuerpo, trabajando y predicando más esforzadamente para el Señor. No solamente con la boca, sino
sino que vamos a mostrar nuestro sacrificio para nuestro Señor, para predicar y salvar a las almas. Nosotros amamos al Señor. Por eso podemos recibir mucho sufrimiento para el Señor alegremente, también para la iglesia. Pedro también, cuánto le amaba al Señor. Por eso él también sufría mucho, recibiendo muchas aflicciones, y al final murió para el Señor. Él fue crucificado, la cabeza abajo, porque él dijo así: yo no puedo morir como mi Señor. Crucifícanme, ¿no? La cabeza abajo. De verdad fue crucificado la cabeza abajo. Moisés también, ¿cuánto sufría? ¿Cuánto dura era? ¿Cuán dura era la vida de Moisés? Sufría mucho para el Señor. O sea, vamos a recibir muchas aflicciones para nuestro Señor, para la iglesia, para predicar el Evangelio. Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Recibir muchas aflicciones, trabajar duramente para el Señor, predicar fielmente el Evangelio, recibiendo muchas aflicciones, es la voluntad del Señor. El Señor decía que recibamos muchas aflicciones, viviendo para el Señor, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos mucha gloria, mucha recompensa, mucho elogio en el cielo. Y también el Señor también sufría mucho por nosotros. Por eso Él también quiere ver nuestro sacrificio. No es fácil hacer la vida cristiana, pero el Señor siempre está con nosotros y nos ayuda. Siempre nos da mucha gracia. Y además en el cielo nos recompensará grandemente según nuestra vida cristiana. Pero el salvo no quiere recibir muchas aflicciones. No le gusta que trabaje mucho y duramente, lamentablemente, aunque el Señor sufría mucho por mí, por nosotros. Los salvos no quieren sufrir mucho, quieren hacer la vida cristiana a medias y fácilmente. Hacer la vida cristiana no es fácil. Si quiere hacer la vida cristiana a medias, no alcanzará a recibir mucha gracia ni mucha recompensa del Señor. Si le ama al Señor, reciba muchas aflicciones, participe en muchas aflicciones para el Señor, para el Evangelio y para la iglesia. Es la voluntad de nuestro Señor. Es para darnos mucha más gloria y mucha más recompensa. Ok, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa cada vez más. Queremos ser fieles y recibir muchas aflicciones para el Señor, así como el Señor sufría mucho sacrificándose para salvarnos a nosotros. Queremos glorificarte mucho a través de nuestra vida cristiana. Bendice a todos los hermanos y danos tu mucha gracia, recompensa, elogio y la gloria. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.